Quisiera empezar con un ejemplo, si me permitís un ejemplo, que luego lo usaré para más adelante, ¿no? Y, por ejemplo, si alguien me puede ayudar con este ejemplo, Iris, tú, por ejemplo, me puedes ayudar, no sé si me puedes traer una tarjeta de allí, que está, tarjeta de la iglesia, sabéis que hay una tarjeta de la iglesia allí detrás, donde podéis cogerla, tenéis una página web, y aprovecho ya, aunque no es el objetivo, aprovecho también que es una manera también de dar vuestro testimonio. Sí, muchas gracias, sí, es para mí. Muchas gracias, y Dios te bendiga. Aprovecho, aunque no sea el objetivo. Os aconsejo, la tarjeta, sabéis que hace años llevábamos tratados, ¿no?, donde ponía muchas cosas. Hoy día la gente es más de internet, todo el mundo tiene prácticamente un smartphone, menos Pepe el anciano, hay un hermano anciano allí en Madrid que todavía lleva un móvil de estos que solamente aparecen números así, no tiene correo ni nada. Eso existe todavía, eso me dejó sorprendido, ¿no? Pero la mayoría tenemos smartphone, que tenemos también correo y web. Entonces esto es una manera muy buena de que si habláis con alguien, pues decirle, mira, esta es la iglesia donde yo asisto, que pueda entrar en la web. Te dirá a lo mejor que no, pero luego por curiosidad igual sí entra, ¿no? ¿Quién sabe? Aprovecho para esto, ¿no? Y voy a pedir también a incordiar a alguien más. ¿A quién puedo incordiar más? María José, ¿sí? ¿Puedes traer, por ejemplo, aquel libro de allí? El primer libro que encuentres allí, porque no es uno especial. Y voy a pedir a alguien más que está diciendo, a ver, sí, ese, perfecto, está muy bien, vale. Y luego voy a pedir a alguien más, Juan Carlos, sí, muchas gracias. Juan Carlos, ¿me puedes traer donde está apoyado el libro, por favor? Porque claro, el libro sin apoyar. Sí, muchas gracias. Luego lo usaré, ¿no?, como este ejemplo, como metáfora, pero quiero que os quedéis con ello. Muy bien, si lo puedes poner aquí abajo. Muchas gracias, te lo agradezco. Perfecto. Muy bien. Gracias. En esta mañana, ¿no?, pues, como estaba diciendo, ¿no?, antes de empezar a compartir, me gustaría que buscaras en tu smartphone, en tu Biblia, Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo 1. Quiero que busques en tu Biblia, luego leeremos algunos más, pero en Mateo capítulo 3, versículo 1 nos habla de algo que quiero mencionar en esta mañana. Muy bien, si lo tienes así, dice Mateo capítulo 3, versículo 1, dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista, es al principio del ministerio, por eso es el capítulo 3, versículo 1, está comenzando el ministerio de Jesús también. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Quiero hacer aquí un paréntesis en lo que es el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos, ¿no?, el reino de los cielos es un concepto que no aparece en el Antiguo Testamento. El reino de los cielos, en el Antiguo Testamento aparece, se habla de Dios, rey, o se habla de los reyes de Israel, David, Saúl, que fue el primero, David, Salomón, etcétera, etcétera, y muchos reyes más que luego vinieron posteriormente, pero no existe la palabra el reino de los cielos ni el reino de Dios. Eso no aparece en el Antiguo Testamento. Digamos, en la parte de intertestamentaria que se llama, intertestamentaria se refiere al tiempo que es entre el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, que son 400 años antes de Cristo, y los Evangelios, que es el Nuevo Testamento, a partir de Cristo, el año primero de nuestra era. Esos 400 años de diferencia intertestamentaria entre los dos, entre los judíos apareció un concepto, ¿no?, de que el Mesías tendría que venir y vendría como rey salvador, como rey político. Ese concepto se empezó a desarrollar. Recordemos que en ese periodo, sobre todo sí, prácticamente casi todo ese periodo, Israel estaba, digamos, en la dispersión, estaba, digamos, en la babilónicos, asirios, posteriormente romanos. En todos los momentos Israel estaba siendo de alguna manera cautivo, ¿no?, de diferentes, en la dispersión, por decirlo. El templo se había también destruido y todo esto. Entonces, en ese tiempo, también es interesante que empezó a nacer en el pueblo de Israel, a hacer énfasis, que vendría un rey Mesías, que reinaría, ¿no? Habían tenido rey anteriormente, David, como decir, pero en ese momento no estaban simplemente en el exilio.
y necesitaban, pues eso, ¿no? El auxilio. Y ellos interpretaban que esa profecía del Mesías tenía que ver con ese tipo de rey que vendría y reinaría, ¿no?, sobre ellos, ¿no? Por eso es muy interesante conocer, ¿no? Porque mucha gente, aunque la mayoría seguramente lo sabéis, ¿no?, ahora mismo tenemos el conflicto que está pasando ahora entre Israel y Palestina, ¿no?, que no es nada nuevo porque ya se ha repetido en varias ocasiones. Desde que se fundó de nuevo como la ONU lo fundó como nación, lo aceptó como nación, y vemos ahí, bueno, ¿por qué si ellos tienen la palabra de Dios, tienen el Antiguo Testamento, como lo tenemos nosotros, porque ellos no son como nosotros en el sentido de fe? Porque ellos son judíos, religiosamente hablando, no solamente de nacimiento, y nosotros nos llamamos cristianos. Es evidente que eso que está ahora, no estamos hablando de cosas de filosofía, estamos hablando de cosas reales, de historia. Ellos siguen siendo el pueblo judío y nosotros somos cristianos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando Jesús vino, siglo I, ellos seguían esperando a ese Mesías que he dicho, ese periodo intertestamentario. Ellos esperaban a un Mesías, pero un Mesías que iba a reinar sobre Palestina y que iba a expulsar, por supuesto, a los romanos, iba a expulsar a todo tipo de opresor y le iba a dar el reino, ¿no? Es el Mesías que esperaban. En ese tiempo, también intertestamentario, aparecen los celotes. Celote era un grupo que, sabéis, entre los apóstoles había uno, que era Simón el Celote, ¿verdad? Lo tenemos también en la palabra de Dios, convertido al cristianismo. Los celotes aparecen en aquella época intertestamentaria, ¿verdad?, para apoyar, digamos, en lugar que Juan el Bautista viene como alisando el camino de Jesús, los celotes eran como una manera de ayudar a Dios, ¿verdad?, aunque algunos no estaban de acuerdo, para que pudieran conquistar al pueblo romano o cualquier tipo de agresores que había, ¿no? Por eso en el tiempo de Jesús existían los celotes, que había habido asesinatos y revueltas, primero del siglo, ¿no?, y luego también al final, cuando ya se destruyó el templo, ya en el año 70 más o menos. Y estas personas eran personas creyentes, judías, que pensaban que efectivamente estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eran radicales, personas que mataban, se entrenaban para matar, en este caso a los romanos, que eran los que estaban gobernando. Eso eran los celotes, y eso apareció. Y todo eso tiene que ver con esa misma idea de que Dios vendría, ¿verdad?, con esa idea de ellos de arrasar todo lo que había en medio y hacerlo de nuevo nación sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? Que viene Jesús y claro, ellos empiezan a ver a alguien que, bueno, dicen que es el Mesías, pero claro, es un Mesías que en todo momento están esperando. Él habla, hace milagros, hasta ahí muy bien, hace cosas, pero están esperando que ese Mesías luche contra los romanos y expulse a los romanos, que hable de política, que hable de poder, pero se encuentran a un Jesús que no se mete con los romanos. No se mete con nadie en el sentido físico, sino que Jesús empieza a hablar del interior del corazón de la persona. Y es ahí donde el concepto que tenemos en el Nuevo Testamento, que sí aparece el reino de los cielos, o en otras ocasiones dice el reino de Dios. Mateo no habla del reino de Dios porque Mateo, como era más bien judío, a los judíos el nombre de Dios no lo mencionaba. Entonces Mateo hace como 33 veces, repite o más la palabra el reino de los cielos, dice él, ¿no?, que es lo mismo, reino de los cielos y reino de Dios, ¿no? Pero Mateo omite lo de Dios porque los judíos, por ese tema de no tomar el nombre de Dios en mano, no querían pronunciar el nombre de Dios. Entonces Mateo no dice el nombre de Dios, en general habla. Eso es una curiosidad también, ¿no? Pero aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento el reino de los cielos o el reino de Dios, que es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, hemos leído antes, ¿no?, que ya el mismo Juan, el Bautista, dice el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo, ¿no? Entonces vemos que en el Nuevo Testamento aparece muchas veces esa palabra reino de los cielos y tiene diferentes conceptos, ¿no?, o diferentes aplicaciones. Una de ellas, he puesto aquí 3, pero pueden ser más. Una de ellas es el reino de los cielos se busca, ¿no? En Mateo capítulo 6, versículo 23, si lo tenéis en la Biblia, Mateo 6, 23, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, aquí nos habla de que el reino de Dios no es un lugar, se busca, el reino de Dios se busca. Jesús nos está diciendo que busquemos el reino de Dios. Y uno puede preguntar, ¿cómo voy a buscar yo el reino de Dios? ¿Dónde está eso? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? ¿No? Entonces, aquí nos habla de que debemos de buscar el reino de Dios. Así que nos está diciendo que el reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios no es un país,
el reino de Dios no es una imagen. ¿Qué es el reino de Dios? Dice, buscad el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Ya empieza eso a sonar un poquito diferente, ¿no?, a lo que pensaban los celotes, de que el reino de Dios es ese Dios que va a venir, que va a instaurar su reino, que todos los demás son los enemigos y nosotros somos los buenos, ¿no? Entonces, pero hay otro concepto que se añade también, que es que el reino de Dios se recibe. Lo tenemos en Lucas 18, versículo 17, Lucas 18, 17, dice que el reino de Dios se recibe. Y dice así, de cierto os digo, está hablando acerca de los niños, que leemos algunas veces cuando hay una presentación de niños, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, el reino de Dios no solamente se busca, sino se recibe. Se recibe dentro de nosotros el reino de Dios. ¿Pero cómo se recibe eso? ¿Cómo se recibe el reino de Dios? Dice eso, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, ¿no? Y una tercera, que se puede coger más, es que el reino de Dios se posee ahora se posee el reino de Dios. Lo tenemos en Lucas 18, versículo 16, también en ese contexto de los niños, ¿no? Que dice, dice más Jesús llamándole, dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de los tales. O sea, los niños ya tienen el reino de Dios. Por eso muchas veces cuando fallece un niño, no podemos decir edad ni nada de esto, ¿no? Tenemos la confirmación de que ese niño va al cielo, porque de ellos es el reino de los cielos, de los niños, ¿no? O sea, el reino de los cielos también se posee. O sea, entonces yo cómo puedo, si entendemos que en el Nuevo Testamento no se está hablando de un reinado político, porque no es así, no estamos hablando de una imagen, que está el reino de, no hablamos de un lugar, nos reunimos aquí en esta iglesia, pero si en lugar de estar reunidos aquí, estuviéramos reunidos en la calle, también estaría el reino de Dios entre nosotros. Lo hacemos aquí porque es legal y estamos cómodos y lo podemos hacer con toda libertad y no nos dejarían seguramente, ¿no? Entonces el reino de Dios no es un lugar. Dice que el reino de Dios, he dicho, es hacer cosas, se busca, se recibe y se posee también, ¿no? Entonces es evidentemente que el reino de Dios no tiene un carácter espiritual, no es un carácter físico, no es un país, ¿verdad?, que tenga ese... y voy a coger algunos versículos más. 1 Corintios 4, si lo quieres apuntar y lo buscas, ¿no? 1 Corintios 4, Pablo está hablando, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros, dice Pablo, con vara o iré con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, aquí Pablo le está diciendo a los corintios que el reino de Dios que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, no son palabras. Habla de amor y espíritu de mansedumbre también, ¿no? Ahí se va acercando un poquito, ¿no? El reino de Dios es esto. No, como he dicho, no es un lugar. Uno puede, digamos, estar en un mismo lugar y tener un infierno al lado y tener el reino de Dios al otro lado. Un ejemplo que se me ocurre, ¿no? En donde yo vivo es un bloque de piso, como tantos, imagino muchos de vosotros, un bloque de piso. Y en ese piso, en mi piso, ¿no?, en la altura de ese piso, que es un primero, pues hay varias puertas. Y entre ellas, desgraciadamente es una anécdota triste, ¿no? Porque una puerta que está enfrente, un número de esos, en el primero, de las 6 puertas que hay, me parece, pues una de ellas, bueno, pues fue un infierno, ¿no? Nos enteramos después, un maltratador, que incluso terminó muy mal con la policía, no voy a contar detalles, terminó muy mal, ¿no? Maltratador, murió una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Al otro lado, más allá, pues no, hay un matrimonio, ¿no?, que eran normal, aparentemente feliz, ¿no? Entonces, en el mismo sitio, en el mismo lugar, uno al lado del otro, puede haber un infierno o puede haber una bendición. No depende del lugar, depende de ¿qué? De la actitud que tengamos nosotros y que tenga que ver con el reino de los cielos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Otro versículo que vemos en Efesios capítulo 5, dice, Efesios 5:5, dice, porque esto sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y el reino de Dios. Porque si en el cielo dejaran entrar a Satanás, ya no sería cielo. El cielo no es cielo porque tiene las calles de oro y el mar de cristal. El cielo es cielo porque hay una forma de vida. Hay una forma de vida donde excluye, como dice aquí, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, yo voy buscando una iglesia perfecta. Déjame decirte que en cuanto tú entras en la iglesia, ya deja de ser perfecta.
Porque la iglesia perfecta no es que tenga una estructura perfecta. La iglesia que tenga, por ejemplo, no sé, el mejor sonido, que tenga el mejor predicador. La iglesia son personas. Entonces nosotros que somos personas, ¿verdad? No podemos pensar que vamos a encontrar una iglesia perfecta, primero porque si la iglesia está vacía, a lo mejor es perfecta. Si está vacía será perfecta porque está todo limpio, no hay que limpiar nada, todo está intachable, todos los cuadros, bueno, están ahí, no se mueven, nada, la alfombra no se ensucia, porque claro, no hay nadie, bueno, únicamente polvo, ¿no? Pero, claro, por eso la iglesia tenemos que primero entender que esta, como ninguna otra, no te vende la historia, no hay ninguna iglesia perfecta. Es cierto que sí tiene que haber, pues que haya un mínimo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pues eso, de honestidad, en fin, de buena voluntad, de pedir perdón cuando te equivocas, etc. Esos otros temas. Pero el concepto de perfección, volviendo al tema de lo que es el reino de Dios, no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con una estructura, calles de oro, mar de cristal, como habla, que puede tenerlo, sino tiene que ver con que, como dice aquí, dice que ni fornicario, ni inmundo, ni avaro, ni idólatra tiene herencia en el reino de Dios, ¿no? El reino de los cielos. Miqueas, en el Antiguo Testamento, es un texto que me gusta mucho. Miqueas, capítulo 6, si lo queréis buscar en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores. Miqueas, capítulo 6, está hablando Dios de algo que siempre sucede, ¿no? A veces, como estoy explicando, muchas veces nosotros hacemos énfasis en lo que es el templo, en lo que es la forma, ¿no? Y nos olvidamos que a Dios lo que le importa son las personas, ¿verdad? Por eso lo he dicho muchas veces. Y algo sucede siempre, esto es una tendencia que hay humana en cada uno de nosotros, a sacralizar las formas y las cosas, ¿no? Entonces, esto pasó en el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice, Dios le dice, ¿con qué me presentaré ante Dios? Y adoraré a Dios Altísimo. Me presentaré con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará a Dios de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado del alma? En aquel tiempo se entiende esto, hoy no. En aquel tiempo se ofrecían sacrificios también, ¿no? De forma pagana, incluso de personas, para obtener el favor. Eso es lo que está diciendo aquí Miqueas en esa época, ¿no? El siglo más o menos quinto, sexto antes de Cristo, ¿no? Y fijaros el versículo 8, que es el que quiero resaltar, y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea que cogemos los carneros, cogemos todos los sacrificios, los echamos de a un lado. Estamos hablando del Antiguo Testamento, no estamos hablando del Nuevo. El Antiguo Testamento es lo que Dios también había establecido. Pero a veces Dios establece cosas que nosotros degradamos. Nosotros a lo mejor decimos, bueno, yo qué sé, voy a coger un libro porque voy a estudiar, y al final lo que hacemos es, cogemos el libro, lo tenemos debajo del brazo o lo usamos como asiento, pero no lo estudiamos. Entonces estamos degradando el libro no es para eso. Si tú quieres sentarte, coge un asiento, no quiero decir que no uses el libro, yo he usado libros para hacer chapuzas y cosas, no quiero decir que, pero me refiero que es degradar. Entonces, lo que Dios había establecido que era como sacrificar sobre hacer algo, como símbolo de agradecimiento a tu Dios, ¿no? Se había transformado en algo que no servía para nada. Y entonces Dios tiene que decir a través de Miqueas, dice, pero eso no le agrada a Dios. Lo que a Dios le agrada realmente, ¿qué pide Dios de ti? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo también principios que son del reino de Dios. Estos son principios del reino de Dios, ¿no? Entonces, si leemos en Mateo capítulo 3, dice que hemos leído antes, ¿no?, que el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 4, 17, Jesús en este caso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, para ir al punto que quiero llegar, Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos están, ¿no? Entonces, vuelvo a la metáfora, el reino de Dios se ha acercado. Si el reino de Dios se ha acercado, quiere decir que hay algo que nosotros podemos hacer. Yo lo que he hecho en este ejemplo que os he pedido, a Iris, a Juan Carlos y a... ¿Quién ha sido más el que lo ha traído? Doctora.
María José, gracias María José. Lo que os he pedido ha sido que me acerquéis algo. Habéis acercado una tarjeta, habéis acercado el libro y habéis acercado también este pequeño soporte del libro, ¿verdad? Simplemente es un ejemplo que quería hacer. Habéis acercado. Es evidente que para acercar algo tienes que tenerlo. Si yo te hubiera dicho, Juan Carlos, ¿me puedes traer la Torre Eiffel de París? Tú dirás, espera, eso tarda un poco más. Bueno, a lo mejor tu padre sí estás ahí, ¿no? Porque no me extraña que es un profesional. Juan Carlos seguro. ¿Verdad? O si te digo que me traigas la luna, pues evidentemente me dirás, eso tarda un poco más, ¿verdad? O sea, quiero decir que no podemos traer a Dios lo que no tenemos. Pero sí podemos traer a Dios lo que tenemos, ¿verdad que sí? Entonces, el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir, y yo, por ejemplo, ¿verdad? Algo que a veces me ha pasado algunas veces, ¿no? Yo he pensado muchas veces, ¿no? Bueno, ¿por qué en el mundo cada persona no, aparte de su trabajo, es una idea solo, una idea, ¿no? Aparte de su trabajo, o si está parado, pues su trabajo de buscar trabajo, que es otra ocupación, ¿por qué aparte de todo eso, cada persona en el mundo hace una cosa por los demás? Me preguntan muchas veces. Solamente con que una persona, ahora escuchaban estadísticamente que en España ha crecido, somos 48 millones, he escuchado últimamente, ¿no? Ha crecido, siempre se habla de 40 millones, ahora tenemos 48 millones y pico de habitantes en España solo, en España, 48 millones en España. Has venido tú, así que somos más, así que eso está bien. Entonces, ¿y qué te parece a ti si cada persona, 48 millones, cada cuento los niños, quitamos los niños, cada persona, aparte de su trabajo, aparte de su ocupación, hiciera algo por los demás? No algo que te gusta a ti, no digo que dejes de hacer lo que te gusta a ti, pero ¿qué pasaría si hiciéramos algo por los demás? Una vez nada más, o sea, una cosa quiero decir, no que tú hagas 10 cosas por los demás, que estés, el otro día, no sé quién me comentaba de los pastores, José María de Córdoba, ¿no? Que él está jubilado, ¿no? Y me decía que se apuntara a la Cruz Roja para ayudar. Digo, bueno, ¿qué os parece si todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, en todo el mundo, millones, no sé cuántos miles de millones somos ya, solamente con los chinos ya tendríamos un montón, ¿verdad? Decidiéramos, aparte de nuestro trabajo, hacer algo por los demás, algo. No tiene que ser algo grandioso, sino algo por los demás. Ocuparte de alguien, o yo qué sé, visitar a alguien o decir, algo. Estoy seguro que el mundo cambiaría. ¿Sí o no? El mundo cambiaría. ¿Por qué? ¿Cambiaría por qué? ¿Porque hay un partido político diferente? No. ¿Cambiaría porque tenemos más dinero en el país? No. ¿Porque la tierra que tenemos aquí es más fértil que la que en Estados Unidos o que en África? No. Cambiaría porque las personas que están allí han acercado el reino de Dios a su vida. Porque el reino de Dios es eso. Dice Jesús, cuando dais un vaso de agua a un niño, me lo estáis dando a mí. Eso es el reino de Dios. Entonces, si cada persona acercara de lo que tiene, como he dicho antes, no puedes acercar la Torre Eiffel, pero tú puedes acercar lo que tienes en tus manos. La Biblia llama talentos. Si tú lo puedes acercar, lo que estás haciendo es, no sencillamente estoy sirviendo, sino está acercando el reino de Dios aquí a la tierra. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Cuando Jesús vino, él dice, el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús representa el reino de Dios. Y cada vez que nosotros obedecemos, habla que el reino de Dios es justicia, es paz, es amor. Cada vez que nosotros transmitimos esa paz, ese amor, ese perdón, esa misericordia, pensar en los demás, estamos acercando el reino de Dios. Eso es lo más espiritual que yo conozco. No es comerle la cabeza a una persona y hablarle de Dios durante 1 hora seguida, que se convierta, que se vaya, si no te vas al infierno. Jesús dice, estoy harto de vuestro sacrificio. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, hablar misericordia. ¿Verdad? ¿Correcto? Eso es lo que pide Dios. Entonces, acercar al reino de Dios es esto. A veces muchos de vosotros, ¿verdad? Os habéis quedado con algo que yo transmito, o sea, reitero mucho, que es el tema del equilibrio, ¿no? ¿Verdad? Eso lo reitero mucho porque creo que es importante el equilibrio. Sin equilibrio, nuestro cuerpo no funcionaría, ¿verdad? Si no tenemos tensión, aquí hay médicos, si no tenemos tensión tenemos un problema. Si tenemos demasiada tensión, muy alta, tenemos un problema. Tenemos mucho azúcar, tenemos un problema. Si no tenemos azúcar, tenemos un problema. El equilibrio, ¿no? Entonces, pero quiero que también os quedéis con otra palabra que la iré repitiendo, ¿no? Que me parece muy importante, es acercar el reino de Dios a este mundo. En ese sentido que estoy diciendo. Como habéis hecho con esto, porque tú tienes
parte del reino de Dios en tu vida. ¿Lo tienes? Lo tienes. Y acercar es eso, es los principios del reino de Dios. ¿Cuáles son los principios del reino? Lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Si no podemos... el amor, solamente el amor, pues fíjate la cantidad de elementos que hay en el amor de Dios, ¿no? Es paciente, no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido, por no hablar de los frutos del Espíritu. Todas estas cosas, ¿verdad?, que son parte del reino de Dios, cada vez que nosotros la ponemos en marcha hacia los demás, estamos acercando el reino de Dios. Por eso he dicho muchas veces que el mayor testimonio que hay, aparte por supuesto de hablar de Jesús, es que la gente vea a Jesús en nosotros. ¿Cómo ven a Jesús en nosotros? ¿Con una camiseta de la cara de Jesús? No tenemos su cara. No digo que no lleves una camiseta que ponga Jesús o que lleves una cruz, no estoy diciendo esto. Pero ¿cómo hacemos que la gente vea a Jesús en nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Si tú lo sabes, me lo dices. Y a lo mejor yo me he visto de una manera o me peino de una manera para que la gente vea a Jesús en mí. Pero creo que no va por ahí. La gente ve a Jesús en nosotros cuando tenemos los principios del reino de Dios en nosotros. Cuando ve que somos personas honradas, cuando ve que somos personas, ¿verdad?, que si nos equivocamos pedimos perdón. Personas que no son rencorosas, personas que a lo mejor saben perdonar, personas que son trabajadoras, que te puedes fiar, que no tienes que andar controlando. Eso es acercar al reino de Dios. Y eso es precisamente lo que no tenemos en la tierra. No hay ningún país, hay países más ricos y menos ricos, pero no hay ninguno que tenga el reino de Dios gobernando sobre su país. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque no haya cristianos, sino porque aunque hay cristianos que pueden aportar, o no cristianos que también pueden aportar cosas que son del reino de Dios, incluso siendo no cristiano lo puedes aportar también, sino porque, lógicamente, la maldad es mucha sobre la tierra, las guerras y todo esto, ¿no? Entonces, qué interesante sería, ¿no?, que nosotros, como decía antes, de alguna manera tuviéramos este ejemplo que acabo, esta metáfora, ¿no?, de que nos propongamos, aparte de nuestro trabajo, no digo que dejéis el trabajo o la tarea que tengáis, cuidar a la familia, lo que sea, no digo nada de esto, sino decir, voy a hacer algo por los demás, ¿verdad? Y seríamos un ejército acercando, atrayendo el reino de los cielos. Así que, hermano, cuando tú estás con una persona, cuando en la iglesia, como hermano, le saludas a alguien, estás acercando al reino de Dios. Cuando tú a una persona en la iglesia le das la espalda, ¿qué estás haciendo? ¿Acercando al reino de Dios o lo estás alejando? Estás alejando. Es más que un mandamiento. No me gusta el concepto simplemente de hago esto porque nos manda la Biblia. Es que Jesús no es así. Es que un padre que ama a su hijo no es así. No le manda cosas porque le gusta fastidiar al hijo. Le manda cosas y le dice cosas porque le ama. Y aunque tenga ese padre como yo ya 60 y pico años, le sigo diciendo a mis hijos, esto no me parece bien, si es así, o ellos a mí. Porque no es cuestión de edad, es cuestión de que cuando amamos a alguien, queremos lo mejor para alguien. Y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que el reino de Dios. Hay una cosa también que el reino de Dios muy importante, que a mí me pasa, igual no te pasa a ti, igual no, pero me pasa a mí. Yo, por ejemplo, cuando voy al cine, me gusta el cine. El otro día me invitó Javier y Carmen, me invitaron a ver una película, ¿no?, que ahora está Sound of Freedom, en Sonido de Libertad, ¿no? Es la interpretación, ¿no? Que os recomiendo que vayáis a ver. Sonido de Libertad está ahora en cartelera y es una película fenomenal, es un hecho real, y ellos me invitaron a ver esta película hace una semana, creo que fue, y fue muy interesante, ¿no?, esa película. Y algo que me pasa, voy a sacar dos cosas, ¿no? Por un lado, independientemente de esta película, lo que me pasa a mí es que cuando yo veo películas o veo incluso alguna serie, yo he experimentado con los años, la ventaja de tener años es que experimentas con cosas y si te has equivocado mucho, pues tienes mucha evidencia de equivocación y si aciertas, pues tienes también evidencia de que creo que va bien, ¿no? Entonces, me pasa que cuando yo veo una película y en esa película, por ejemplo, es una película donde la justicia se da, donde el perdón se da, donde el amor se da. No hablo que sea una película que termine feliz, de colorín colorado, se ha casado el príncipe con una princesa, no hablo de eso. Hablo que incluso, aunque muere el bueno, pero muere dando la vida por otra persona o muere por una causa, a mí el sabor que me deja es un sabor distinto, me voy bien. Y he llegado a la conclusión de que eso es porque yo lo que estoy haciendo con esa película que estoy viendo y estoy escuchando, estoy acercando o me está acercando la película del reino de Dios a mi vida. Justicia dice que es el reino de Dios. A mí me gustan las películas justicieras, me gustan mucho.
Ya sé que la justicia es para Dios, ¿no? Pero más que justicia, lo que me fastidia es que la gente engañe a otro, que la gente fastidie a otro, ¿verdad? Sobre todo a los débiles. Entonces, cuando yo veo una película donde hay alguien que lucha contra esto, ¿en mí qué sucede? En realidad es un fenómeno que sucede, el ser humano está hecho para eso. Porque el éxito de los superhéroes consiste en eso. Desde cuando yo era muy jovencito, que era pues los superhéroes, que era el Zorro y cosas de estas, ¿no? Que bueno, lo sigue habiendo, pero en aquella época es lo que había, no había mucho más. Superman apareció después, un poquito más tarde, el pobre, pero quiero decir, los Marvel también aparecieron después, pero todos tienen en común, aunque eso está cambiando. Ahora hay superhéroes que a lo mejor son perversos y la gente lo tiene como superhéroe, pero bueno, eso tiene que ver con la... Pero en general los superhéroes, ¿qué tienen de atractivo? Tienen que luchan contra el mal, ¿sí o no? ¿Verdad? Y eso nos gusta, porque aunque nosotros vemos el mal a nuestro alrededor y decimos, a este yo le... Pero no lo puedes hacer, ni lo debes hacer, tu justicia, no, pero lo ves en el cine y eso te transmite pues algo bueno, ¿no? De que algo de justicia por lo menos hay en el mundo, en la pantalla, ¿no? Por lo menos en ese momento, ¿no? Luego vuelve a ser la realidad. Entonces, me pasa esto. Entonces yo, las películas que lo que hacen es pisotear, ¿no? Simplemente pues todas estas cosas al final me deja un mal sabor, ¿eh? Y esta película que quiero ligarla con lo que te aconsejo que la veáis, Sonido de Libertad, es un hecho real, está ahora como digo en las carteleras y no te voy a contar la película, pero sí solamente un punto, ¿no? Este hombre... Spoiler. No te voy a contar el final ni nada de eso. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Que tú habías dicho antes que muere el bueno. No me refiero a esta película. Mauricio que se estaba diciendo. No. Yo no. Ahora hablo de la película. Ahora. Yo estoy hablando de lo que es anteriormente. Ahora hablo de la película. No. La película ya entiendo que si no la habéis visto, pues no voy a decir el final y todo eso. No. Solamente decir que sí me parece muy interesante, porque ese concepto lo quiero resaltar también para la Iglesia. Es el hecho de que este hombre es un hombre que trabaja lógicamente como policía especial, y es la trata de esclavitud de niños sexuales, ¿no? Que eso lo hay. En la película también da un dato muy escalofriante, ¿no? Porque es un hecho real, muy escalofriante. Dice que la esclavitud sexual de niños, sobre todo, de niños y no de niños, es superior en número, por el internet y todo esto que tenemos, que eso no había antes, es superior a la esclavitud que ha habido en otros siglos. Esclavitud real, ¿no? Esclavitud de esclavos. Dice que ahora, aunque no hay esa esclavitud de esclavos legales, por decirlo de alguna manera, dice que actualmente es muy superior el dato que da, ¿verdad?, de la esclavitud que hay ahora en el tema de niños, de abuso sexual y de todo esto, el tráfico que hay, ¿no? El tráfico, en la película lo veis, ¿no? Entonces, es un dato muy escalofriante. Entonces, solamente en un momento este hombre se dedicaba a eso, ¿verdad? Y en un momento determinado hay un caso, si ya lo veréis, que su jefe, lógicamente, como pasa, dice, bueno, tú ya, este caso, te quedas aquí. Tú has mirado por internet, están investigando por internet y detectan a alguien, ¿vale? Tú quédate ahí. Pero el hombre, ¿verdad?, al final no quiere quedarse ahí porque se siente responsable de una niña. Entonces, a lo que voy es que este hombre deja su trabajo. Deja su trabajo a pesar de que su jefe no se lo permite, porque oficialmente ya no es competencia, aunque no sea justo, no era justo, pero él no puede hacerlo. Entonces, él tiene dos opciones. Se queda sencillamente con eso, sabe que puede hacer algo más, pero no lo puede hacer. Entonces, él deja su trabajo y se pone a hacerlo por su cuenta. Y hasta ahí, no os cuento más, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? Digo esto no gratuitamente, lo digo porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos justificar, yo es que no puedo, es que yo cómo voy a ayudar, cómo voy a servir en la iglesia, si es que mira, yo tal, no tengo fuerza, no tengo talento, no tengo tiempo, dinero, lo que sea, ¿no? Ponemos tantas excusas, ¿no? Y en realidad Dios no te va a pedir nada que tú no puedas acercarle a Él, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que muchas veces el servicio, como he dicho antes, el servicio en la iglesia tiene que ver con, lógicamente, con dar un paso más. Tú ya eres salvo y tienes la salvación, si lo has hecho por fe. Pero Dios nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? Sígueme. ¿Y seguirme para qué? Para que seas un seguidor que se llama cristiano
No, seguirle para seguir acercando el reino de Dios aquí a la tierra, ¿no? Ese es el objetivo de que sigamos a Cristo, ¿no? Hasta que Él venga, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para Dios? ¿Ya trabajas? Y yo pues doy gracias a Dios y te digo que eres una persona responsable, cuidas tu casa, tu familia, eres una persona responsable en tu trabajo, no te digo que lo dejes, ni mucho menos, no te hablo de esto, de cosas raras. Lo que te estoy diciendo es que añadas a tu vida, ¿verdad? Como la palabra enseña, nos habla de servicio, añadas pues un elemento de servicio. Y aquí quiero ligarlo con esta parte que es donde quiero llegar en esta mañana, porque en esta mañana no estoy hablando de la serie anterior, que ya acabamos con la serie, en esta mañana, también empezó Joaquín en la semana anterior o la otra, estamos hablando de servicio, ¿no? En la iglesia. De hecho, también venimos anunciando que vamos a dar un taller de servicio, ¿verdad? Vosotros lo sabéis, y el taller de servicio lo va a llevar Joaquina, y también Carmen y Javier, hablé con ellos también, lo pueden llevar también. Son personas que tienen experiencia, son personas, tanto Joaquina como Javier y Carmen, que yo... ¿Cómo? No sé si habéis dicho algo, no. Estás hablando con... Son personas, ¿no? Que si no os ofendáis, Joaquina ni Javier y Carmen, pues yo me meto también ahí, somos parte de Odre Viejo, me meto yo, y el Odre Viejo tiene buen vino, cuidado, buen vino. Pero, eso es lo difícil, también son odres nuevos. Y eso es el equilibrio. Porque yo conozco gente que es odre viejo, ¿vale? Que ya son personas que llevan muchos años, conocen tal, y no aceptan el vino nuevo. Y eso es un problema. Y conozco gente que tiene el vino nuevo, que son a lo mejor jóvenes, que todo es guay, todo es vino nuevo, pero no se dan cuenta de que el odre viejo es necesario, porque contiene buen vino. Entonces el equilibrio está en los dos, en saber tener como ellos, como yo también entiendo por los años, ese odre viejo, contiene ese, entiendo, eso ya Dios lo sabe, pero también ser odres nuevos, que están dispuestos, un odre nuevo está dispuesto a recibir de parte de Dios cosas nuevas, sin que se rompa, ¿verdad? Así que yo, Carmen y Joaquina, hay más, pero estoy hablando ahora de ellos, ¿no? Pues son estas personas que tienen esa experiencia, llevan años, pero también veo una actitud en ellos de que no se han quedado ahí atascados, sino que saben también dejar en su corazón un hueco para ese vino nuevo que Dios está trayendo, ¿no? Que a veces son formas, a veces maneras, ¿no? Y eso es un privilegio, lo digo esto porque aunque no tienen una licenciatura, yo tampoco en superteología, tienen algo más que la licenciatura. Personas que han estado con Jesús muchos años. Jesús no cogió a ningún licenciado, bueno, sí había uno que era médico, ¿no? Que era Lucas, ¿no? Pero la mayoría no. La diferencia es que habían estado con Jesús. Entonces, simplemente digo que aprovechéis esto, porque lo que voy a decir es eso, que a partir de ahora, a partir de hoy, ¿verdad? Ahí hay unos cajones, ¿no lo has puesto? ¿Lo has puesto? ¿No está puesto? Ah, Gael, le has puesto ahí un cartelito. Gracias, Gael, por esa... ¿Ves? Has hecho algo que, bueno, parece que no tiene importancia, pero la tiene. Has traído esos carteles, ¿eh? Has acercado al reino de Dios. Eso es acercar al reino de Dios, Gael. No has ganado un partido de tenis, que yo sé que eso te gusta mucho, pero en el cielo se están gozando porque has acercado el reino de Dios ahí con esos carteles, ¿verdad? Él ha puesto allí, en esos 5 cajoncitos que hay se ha puesto, si no me equivoco, 5 opciones de servicio. Y ahora ya no estoy simplemente contando algo, ahora ya estoy pidiendo, ¿no? que cada uno de vosotros, como hemos ido explicando, pues en un momento determinado cojáis un papelito y echéis allí el área de servicio. Se ha puesto allí el servicio en bienvenida, ayudar a las personas que vienen nuevas, con los niños, ¿no? Me imagino escuela dominical, es hablar con Dorca, alabanza también, el tema de alabanza, el tema de sonido, y luego he puesto una de varios que cabe todo. O sea que para que nadie se quede fuera, tú puedes sugerir en qué área crees que puede servir. Entonces yo lo que te voy a pedir luego, cuando acabe, ¿verdad? Si ya lo tienes claro, y si no, pues al siguiente domingo, es que pongas allí
una sugerencia, ¿no? O de lo que tú quieres, no sugerencia, sino una solicitud, ¿no? De que tú quieres servir en algo de esto, ¿no? Y si ya lo sabes, pues también puedes hablar con Joaquina o con Javier y Carmen y decirle que te gustaría servir, porque ellas lo que van a hacer es dar un taller de servicio. Y eso se puede empezar en breve ya, ¿no? Hemos hablado de hacerlo a lo mejor entre semanas, es una opción de hacerlo entre semana por la tarde, no sé si eso va mejor. Entonces, simplemente eso, queremos ver la respuesta vuestra en cuanto al tema de tiempo y de deseo. Así que lo que acabo de explicar esta mañana no es simplemente algo para escuchar, sino es algo para que el que quiera pueda hacer como han hecho ellos, Juan Carlos, ¿verdad? Y María José, y ¿quién más ha sido? Iris, perdona, Iris. Entonces, que ellos han traído, si os dais cuenta, lo he hecho a propósito de los que han traído 3 cosas. Una de ellas la he cogido, otras 2 no las he cogido. Y lo he hecho a propósito también porque, para simbolizar que cuando tú pones tus talentos al servicio de Dios, los traes, esa es tu labor. Tú puedes decir, bueno, yo es que he ido a la iglesia, si hay en el buzón, yo quiero llevar alabanza o quiero predicar, y no me han cogido. No te pasa nada. A lo mejor no te hemos cogido porque a lo mejor no desafinas cantando. No pasa nada. No pasa nada. Tú has traído tu libro, has traído tu voz, que es fantástica, porque seguro que gritas muy bien. Pero hoy no. Pero hoy no. O sea, yo os digo que he estudiado música en el conservatorio, he aprobado curso, piano, todo esto, ¿no? Yo cuando empecé, es que ya no me quiero liar. Cuando era joven, ¿verdad? Tengo por ahí fotografía, teníamos un grupo de música, ¿no? Antes de ser cristiano. Tenemos ahí con las camisetas, los pelos largos y tal. Los Beatles. Más o menos. Sí, yo creo que estaba entre John Lennon y yo. Entonces, bueno, eran amigos y nos juntamos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me hicieron en el grupo, ¿no? Que había uno que era un fenómeno, que era muy bueno, tocaba la guitarra. Y entonces, cuando en una de las reuniones que tuvimos de ensayo, ¿no? Me ponen a mí para ensayar la voz. Y dice, a ver, repite esta voz. Cuando me oyó, al final dice, bueno, vamos a hacerlo. Tú quédate con la flauta. Así que yo empecé a tocar en el grupo con la flauta. Es verdad que incluso hay un concierto de eso que está con la flauta. Luego ya usé la flauta travesera, que es esa flauta así, que tiene por aquí. No está hoy, me parece. No le veo. No le veo. Bueno, ella también, la niña tiene la flauta travesera. Y esto de la flauta travesera, empecé con ello, y cuando hice el servicio militar, gracias a la flauta travesera, me liberé un montón, porque ahí estuve en el servicio militar, con la flauta travesera, le encantó allí a los militares, me metieron en el casino musical, o el casino de oficiales, bueno, un montón de cosas. Pero al principio sucedió esto. Luego, con mi cabezonería, pues yo soy muy a mí no me, yo creo que si uno, que me viene a la cabeza cosas. Beethoven decía, hay una biografía de Beethoven, que me encanta Beethoven, él decía que el genio es un 2%. El 98% es trabajo, es esfuerzo, es compromiso, es perseverancia. Eso decía Beethoven, no lo digo yo, lo decía él. A lo mejor exagero un poco, pero algo de eso hay, algo de eso hay. Entonces yo, porque nunca había cantado en mi casa no había prácticamente música, y yo ya con esa edad que tenía de joven me puse a estudiar música, y al final conseguí aprobar en el conservatorio, porque en el conservatorio había un examen que tocaba en el piano y tú con el oído tenías que saber qué nota era, y había también una asignatura de coro, coral, ¿no? Y todo eso. Quiero decirte con esto que si tú, como dice Abraham, si tú echas ahí, quiero cantar, y el libro lo dejan aquí abajo, no lo cogen, es ahora. A lo mejor si tú te empeñas en estudiar, vas al conservatorio, a lo mejor puedes cantar. Como yo de mal, como yo. No, como yo no. Yo simplemente no desafino, pero no tengo voz. ¿Sabes? Porque una cosa es desafinar, que eso tiene que ver con el oído, y otra cosa es que tengas una voz, pues una buena voz, ¿verdad? Pero he cantado, o sea, lo sabes. Entonces, quiero decir que, lo digo para animarte, lo digo para que no te desanime. Y eso, sencillamente me viene esto, ¿no? Que cuando tú pongas allí tú esto, que sepas también que tú lo que estás haciendo es acercando el reino de Dios con tu talento. Y eso es lo que tienes que hacer. No tienes que sentirte frustrado si a lo mejor ahora no te cogen para el sonido, para la bienvenida. No es esto. No funciona así en las cosas de Dios. Las cosas de Dios funcionan de que yo pongo delante de Dios aquello que Dios me da, y esa es mi labor. ¿Vale? No estamos para competir con nadie y nada de esto. Así que me gustaría, pues eso, ¿no? Finalizar con esto, ¿no? De que
una manera también, como digo, de acercar el reino de Dios es servir en la iglesia. Estás en una iglesia, pues aquí en esta iglesia, lógicamente, hay personas que están arriba con los niños, ahora, con tus niños, si son tus hijos, y no están ahí pegándose, creo. Creo. No se puede garantizar, ¿eh? No se puede garantizar. Hay personas que lo están cuidando, eso se llama servicio. O cuando ves esto limpio, pues no ha sido solo. Y así podemos hablar de todo el sonido, de cada cosa, ¿no? Entonces, yo te diría eso, ¿no? Que si tú te quieres apuntar, pues aparte de poner ese servicio tuyo, esa idea que puedas... si es música, pues te llevarán con los músicos para que te hagan una prueba. Si es cada uno, si es escuela dominical, pues con los que llevan la escuela dominical. Pero yo te invito a eso. Y dicho esto, si todavía no lo sabes, no tiene nada que ver con que te apuntes a ese taller que se dará entre semanas, final del día más o menos, por la tarde, ¿no? Eso ya lo habláis con Joaquina y con Javier y Carmen, y le decís, yo quiero asistir a ese discipulado de servicio, ¿no? Y será muy, muy, muy bueno, por lo que digo, no solamente por el contenido, sino que vais a hablar con personas que llevan años, y no solo odre viejo, como he dicho antes, sino personas que han demostrado que siguen, ¿verdad?, gastando lo que hoy estamos viviendo, el vino que Dios está hoy trayendo sobre cada uno de nosotros. Así que esa es mi propuesta, no tengo así nada más, pero sí me gustaría eso, ¿no?, que tú entendieras que las cosas no se hacen porque el pastor lo dice, sino las cosas se hacen porque tienen un sentido, ¿no? Y el sentido de ser cristiano es ser salvo primeramente, pero el siguiente paso es ser discípulo, es servir a Dios. Y déjame decirte, yo te necesito y tú me necesitas, porque Dios lo ha establecido así, ¿sabes? Así que tú eres útil para la iglesia porque Dios ha puesto en ti algo que yo no puedo hacer. Dios ha puesto en Gris algo que no puede hacer Abraham. Y Dios ha puesto en María José algo que no puede hacer Gael, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando cada parte del cuerpo... Tú imagínate que yo llego aquí y me falta una pierna, me falta un brazo, bueno, no pasa nada, sí pasa, claro. Pero quiero decir que, bueno, puedo seguir hablando, ¿no? Pero ¿qué tal si venimos como venimos, ¿no? Que tenemos los brazos, las piernas, fantástico, ¿verdad? No nos damos cuenta de eso. Pues eso es lo que sucede espiritualmente. Si yo me falta una pierna o dos, tengo que usar, como mi esposa, tengo que usar los brazos para arrastrarme o para moverme, ¿no? Eso significa un sobreesfuerzo. Así que lo más glorioso que hay en una iglesia es que haya esa actitud de servicio, porque es una iglesia que sirve con alegría. Porque no te estás quemando, estás disfrutando, te diría más. Al final, cuando tú pones delante de... Yo estoy seguro que ese niño que dejó los 5 panes y los 5 peces, que diría, vaya desastre, ahora mi mamá me va a echar la bronca. Estoy seguro que ese niño terminó saltando y gozándose de que gracias a él se alimentaron muchas personas. Así que eso pasa con los talentos y los dones. Cuando los ponemos, ¿verdad?, en el lugar adecuado y en la proporción adecuada, nosotros somos más felices, porque Dios está con nosotros, ¿no? ¿Sí? Nos ponemos de pie y oramos.